Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Fundador sois Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz por pendón. Lance, lance a la lid fiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y humildemente nos presentamos ante Dios, ante la Iglesia, pidiendo perdón por nuestras faltas. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina la historia, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva nuestras vidas, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, para difundir la mayor gloria de tu nombre, suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola. Concédenos que después de las luchas de esta vida, con su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás: así habla el Señor. Si ustedes no me escuchan, ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor.
Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo: «Vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada». Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo, más fuertes que mis huesos los que me atacan sin razón, y hasta tengo que devolver lo que yo no he robado. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y su madre no es la que llaman María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Y entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Es
Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos, dos pensamientos entrelazados, uno tomado de la palabra de Dios que acabamos de escuchar en el Evangelio, y un segundo pensamiento a partir del santo que hoy la Iglesia nos hace venerar, San Ignacio de Loyola. El primer pensamiento sobre esta palabra que acabamos de escuchar en el Evangelio. Para ubicarnos fácilmente, afortunadamente se toca esta lectura de hoy con las del domingo que estamos haciendo. Acabamos de leer el Sermón de la Montaña. Y terminado el Sermón de la Montaña, Jesús vuelve a su pueblo, a Nazaret, donde se había criado desde chicos. Todos los vecinos lo conocían a su mamá, a su papá, lo habían visto crecer. Y entonces viene esta expresión que por un lado indica una subestimación. ¿De dónde le viene esta sabiduría si éste no estudió? Y ese poder de hacer milagros. ¿Y sus hermanos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y añade el evangelista, y Jesús era para ellos un motivo de escándalo, o sea, desconcierto más que de escándalo. Y Jesús dice esta expresión: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no pudo hacer allí milagros, muchos a causa de la falta de fe de esta gente. O sea, la vida cotidiana desgasta nuestra admiración por los que viven con nosotros. A uno le ha pasado encontrarse en un colegio, por ejemplo, el papá de este chico admira al hijo del otro y a su vez el papá del otro admira al hijo de... O sea, la convivencia tiene como efecto lógico el conocer los defectos unos de otros, y eso nos hace no admirar, no apreciar suficientemente. Más, a veces se nos graban más las pobrezas del que convive con nosotros, y tiene que venir alguien de afuera que nos diga: no, pero vale. Entonces, el primer pensamiento que yo diría es este: recuperar la valoración por los que Dios ha puesto al lado nuestro. No quedarnos en las limitaciones del otro, porque a su vez esto va secando la potencialidad del otro. En cambio, cuando uno le dice al hijo, le dice a la esposa, le dice a los que viven: qué lindo esto, mirá qué bien esto otro, el otro se anima, y esa admiración, que no es una falsedad, porque se apoya en los dones que Dios ha depositado en el corazón de cada uno de los que o viven o trabajan junto a nosotros, que no nos pase que el otro no puede hacer nada porque yo no tengo ninguna ilusión sobre él. Primer pensamiento. Segundo pensamiento, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, cuando tenía 30 años, estaba defendiendo el castillo de Pamplona de los franceses que querían tomarlo. Y en esa lucha
recibe el impacto de una bala de cañón que le rompe una pierna. Detrás de esta desgracia, como nos pasa muchas veces en la existencia, hay un parate de Dios y le dice: espera un poquito, 30 años, repensa tu vida, si es lo que querés hacer con ella, lo que has, o a lo mejor querés darle una orientación nueva. Y entonces las desgracias, como vemos en la vida de muchos santos, se transforma en el comienzo de una vida nueva. Llámese San Francisco de Asís, llámese San Camilo de Lelis. Yo creo que ese segundo momento, esa segunda intención de Dios, es bueno descubrirla. Muchos nos preguntamos qué hay detrás en el proyecto de Dios de esto que nos toca vivir en el mundo, esta pandemia. Pero seguramente muchos de nosotros, los artículos de los diarios lo reflejan, se están preguntando ¿qué hay detrás de esto? ¿En qué nos está tratando de llamar la atención Dios? Fíjense, San Ignacio, después de la recuperación, porque fue muy larga, porque en esos tiempos, 1521, en esos tiempos no había anestesia, no había todos los recursos médicos que tenemos. Se le pegó mal la pierna, entonces hubo que volver a romperla sin las anestesias, etc. Su recuperación fue larga y él, mientras, como tenía el sueño del caballero, quería lecturas. Y ahí en las lecturas se topó con que en su casa sobre todo había vida de santos, la vida de Jesús, y intercalaba novelas de caballería con lectura del Evangelio, lectura de la vida de los santos. Y entró a preguntarse, porque él se dio cuenta que cuando leía las novelas disfrutaba el momento de leerlas, pero no le dejaban nada. Cuando leía lo de Jesús y lo de los santos, él se sentía motivado a una vida mejor. Eso lo pescó él, y ese discernimiento fue lo que hizo el eje de su aprendizaje. Por eso le pedimos nosotros al Señor que cuando tengamos algún inconveniente o compañeros de trabajo o la familia, siempre veamos qué puede haber de descubrimiento nuevo. Relacionaba los dos pensamientos, el de la lectura del Evangelio con el de la vida del santo. Les decía al comienzo, la admiración por el otro. En el pensamiento de San Ignacio, la capacidad de pegar un salto de calidad en nuestra vida, personal, familiar, de nuestra sociedad. Por esto al comienzo de la misa pedíamos perdón por si no lo descubríamos a Jesús como verdad, como camino y como vida. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor Dios nuestro, los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio. Concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor, porque el ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Y por eso nosotros, llenos de alegría, con el coro de tus ángeles y santos, te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. El nombre del Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia finalmente de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como el mismo Jesús nos enseñó, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús se entrega a nosotros como alimento de nuestra vida. Como no podemos recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Hostia, recibámoslo espiritualmente, recibamos como nueva su presencia para descubrirlo y poder también contagiarlo a los demás. Alma de Cristo, santificado.
pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo, dijo Jesús. Oremos. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio nos conduzca a glorificarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con el corazón enriquecido por este encuentro con Jesús y con nuestros hermanos, vayamos en paz.